Los celulares gama media siempre son reyes en cuanto a ventas, ya que los mejores celulares en relación calidad-precio del mercado normalmente se encuentran en esta gama, por lo que obtenemos muy buenos celulares a un precio moderado. Así que si estás pensando en comprar un nuevo celular para este 2023, te recomiendo que veas este video hasta el final, porque hoy te voy a presentar algunos de los mejores teléfonos de gama media que puedes comprar actualmente. Incluiremos dispositivos de muchas marcas, con precios variados, cuyos dispositivos se pueden encontrar fácilmente en muchos países. Y ahora sí, esto es Estilo Gadget y vamos de una vez. Y empecemos y arranquemos con el Poco M5, uno de los mejores celulares que podés comprar al menor precio posible. Es un gama media baja, pero con prestaciones demasiado buenas para su precio, que apenas ronda los 150 euros o dólares. Cuenta con el procesador Helio G99, un procesador que te va a dar un rendimiento más que aceptable y bastante sorprendente teniendo en cuenta su precio tan ajustado, dando más de 350.000 puntos en AnTuTu. Cuenta con una pantalla LCD IPS de 6.58 pulgadas que alcanza una resolución Full HD Plus con una superficie útil del 83%. Claramente una pantalla a destacar, teniendo en cuenta que la mayoría de celulares que puedes encontrar por este precio te traen un básico panel TFT. Su batería es de 5000 mAh con carga rápida de 18 vatios y en sus cámaras nos encontramos con unos sensores bastante decentes, con una principal de Samsung de 50 megapíxeles, acompañado de un lente macro y de profundidad, ambos de 2 megapíxeles, con una frontal de 5 megapíxeles. Equipo de cámaras que nos ofrece fotografías decentes, claro, siempre y cuando haya buenas condiciones de luz. Otro celular que les recomiendo es el Samsung Galaxy A23 en su versión 5G. Este celular de la marca surcoreana trae el procesador Snapdragon 695, un poco mejor en potencia que el Helio G99 y nos ofrece unos 400.000 puntos en AnTuTu. Viene acompañado de 4 o 6 GB de RAM con 64 o 128 GB de almacenamiento interno. Trae también una muy buena pantalla de 6.6 pulgadas con un panel PLS, una nueva tecnología de paneles fabricado por Samsung que nos entrega mejores ángulos de visión, más luminosidad y mejor tiempo de respuesta que los paneles LCD IPS, además siendo un tipo de panel más barato de fabricar. Este mismo alcanza una tasa de refresco máxima de 120 Hz y tiene una resolución de 1080 x 2408 píxeles. También nos trae una batería de 5000 mAh con carga rápida de 25 vatios y un versátil equipo fotográfico, de hecho con el mismo sensor principal del Poco M5, sumándole ahora un lente gran angular de 5 megapíxeles, un macro y de profundidad ambos de 2 megapíxeles con una cámara selfie frontal un poco mejor de 8 megapíxeles. Así que si buscas un buen celular gama media con conectividad 5G y con una marca que lo respalde, entonces este Samsung tiene que estar entre tus opciones. Por cierto, podés encontrarlo rondando los 250 euros o dólares. Subiendo solo un poco el presupuesto, tenemos al Google Pixel 6a, el pequeño de Google que siempre es garantía si buscas buen apartado multimedia, buenas cámaras y buen rendimiento, ya que es uno de los dispositivos Android más completos del mercado, que al día de hoy ha bajado mucho su precio y puedes encontrarlo rondando los 300 euros o dólares. El Pixel 6a trae una sobresaliente pantalla OLED de 6.10 pulgadas con una resolución de 1080 x 2400 píxeles, aunque eso sí con una tasa de refresco de solo 60 Hz. El procesador que Google incorpora en este celular es el Tensor G1, un procesador de gama alta que te va a dar un excelente rendimiento con una puntuación en AnTuTu que supera los 700.000 puntos. Viene en una única versión con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Por el lado de las cámaras tendremos una doble cámara trasera, con un sensor principal de Sony de 12 megapíxeles, al igual que su lente gran angular de 12 y su frontal de 8 megapíxeles, ambos sensores también fabricados por Sony.
Y en cuanto a su batería, tendremos una capacidad de 4410 mAh con carga rápida de 18 vatios. Ahora hablemos del Honor 70. Honor nació como una submarca perteneciente a la marca china Huawei, pero actualmente es una marca independiente, por lo que a diferencia de su progenitor, sí cuenta con los servicios de Google. El Honor 70 es una excelente opción, ya con un precio un poco más elevado, alrededor de los 400 euros o dólares. Este trae el procesador Snapdragon 778 de Qualcomm e incorpora la GPU Adreno 642L, acompañado de 6, 8 o 12 GB de RAM, junto a 128, 256 o 512 GB de almacenamiento. Tenemos una pantalla OLED de 6.67 pulgadas que ofrece una resolución Full HD Plus con un máximo de 1100 nits de brillo y con una tasa de refresco máxima de 120 Hz. A nivel de batería tenemos 4800 mAh con carga rápida de 66 vatios y con tecnología de carga inversa. El sistema de cámaras del Honor 70 es de muy buena calidad. Estrena el sensor Sony IMX800 de 54 megapíxeles, que ofrece fotografías de excelente calidad aún en situaciones de poca luz. Pero en fin, moviéndonos a la última recomendación de este video, tenemos al Poco X4 GT, que he traído en varias ocasiones, y es que es un celular con prestaciones de gama alta a precio de gama media. Cuenta con uno de los 15 mejores procesadores de móviles en la actualidad. Estoy hablando del Dimensity 8100, que te va a ofrecer una potencia brutal para mover cualquier juego o aplicación sin ningún problema, y que por cierto supera los 824.000 puntos en la AnTuTu. Viene junto a una única versión de RAM de 8 GB y 128 o 256 GB de almacenamiento, de tipo UFS 3.1, que ayudará a que el sistema se sienta rápido y fluido. Trae una pantalla de panel LCD IPS de 6.6 pulgadas que alcanza una resolución Full HD Plus y con una tasa de refresco que llega hasta los 144 Hz. Su batería es de 5080 mAh con carga rápida de 67 vatios, batería que te va a rendir hasta más de un día. Aunque el único aspecto mejorable que tiene este dispositivo serían sus cámaras, que pese a contar con un sensor principal de Samsung de 64 megapíxeles, si no hay buenas condiciones de luz, no vas a conseguir buenas fotos. Podés encontrarlo rondando los 350 euros o dólares. Pero bueno, no olvides suscribirte y dejar tu like. Y déjame aquí en los comentarios qué celular faltó en el top y bien qué celular cambiarían de este top. Así podemos enriquecer las opciones y aprender un poco más entre todos, con opiniones y experiencias que pueden ser de mucha ayuda para nuestra comunidad. También te dejo por acá un video que te puede interesar sobre los mejores celulares con el procesador Snapdragon 888 para este 2023. Recuerda que los links estarán en la descripción y en el primer comentario. Y ahora sí, esto fue Estilo Gadget y nos vemos en la próxima. Chao, chao.